Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Buenísimo. Bueno, un miércoles más que podemos vernos, estar juntos de esta manera, pero en definitiva estar juntos, poder cantar en nuestras casas, con nuestras familias y orar sobre todo como lo vamos a hacer hoy y también escuchar la palabra del Señor. Seguimos estudiando el libro de Éxodo, que le estamos sacando muchísima enseñanza, nos está haciendo muy bien, así que sigamos orando por esto, por la pandemia, por este momento que podemos tener de apartar una hora para estar juntos, para escuchar la voz del Señor y sobre todo para vernos y interceder los unos por los otros. Vamos a comenzar la reunión cantando, como siempre lo hacemos. El primer coro ahí lo vamos a escuchar y lo va a proyectar Agus. Es un coro que tenemos en los cancioneros, dice en sus palabras: de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Y el coro, que es muy lindo, dice: quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu. Y esta última parte que sería lindo que cada uno de nosotros, poniéndome a mí en primer lugar, lo podamos poner en práctica y reflejar al mundo tu amor, ese amor que mandó a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros, nos salvó y por ese amor hoy podemos gozar de una eternidad con Él que sabemos que está a las puertas, ¿no? Vamos a comenzar la reunión cantando este coro. Bueno, muy lindo coro, muy lindo te quedó, Agus. Vamos a continuar la reunión cantando, ahora sí escuchando un coro más que nos preparó mi hermana, Sol. Yo les voy a leer la letra, Agus lo va a reproducir. Yo la verdad no lo conozco, leí hace un rato la letra y la verdad me pareció muy linda, así que ahora vamos a escuchar lo que ella nos preparó. Dice la letra: si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz donde solo existes tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale, tú eres mi vivir. Eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Vuelvo a repetir: ven y llévame a la cruz donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy, ven
y lléname, Señor. Vamos a escuchar este coro. Me gustó mucho la parte del coro que dice: ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy, ven y lléname, Señor. Vamos a escuchar este coro, esta canción que nos preparó mi hermana, y luego vamos a pasar a comentar los motivos de oración, como siempre hacemos. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale, tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Bueno, muchas gracias, Sol. Muy, muy lindo la canción que preparaste. Me gustó mucho. Dice esa parte, si me gano al mundo y te pierdo a ti, de nada me vale, tú eres mi vivir. Y aplica también al texto que tanto conocemos: no os conforméis a este siglo. A veces buscamos amoldarnos a las costumbres del mundo, sea el dinero, sea estudios, alguna carrera, y por ahí dejamos un poco de lado el primer lugar, ¿no?, que debería ser siempre del Señor. Así que sigue el coro diciendo: hoy me niego a lo que soy, ven y lléname, Señor. Ojalá que sea el deseo de nuestro corazón ser llenados por el Señor. Vamos a pasar a los motivos de oración. Todos tenemos en cuenta y se pasan los motivos al grupo, al grupo de casilderos, donde todos estamos muy bien informados. Ahora vamos a empezar los miércoles a darle más lugar a las oraciones, sobre todo, y al mensaje, así que vamos a nombrar los motivos más especiales aquí en este momento. Luego todos los vamos a tener en el grupito para cada uno estar orando en nuestra intimidad, en nuestro hogar, y sobre todo el grupito va a estar por si alguien quiere comentar algo, pedir algún motivo más, o pasárnoslo a nosotros, a mí, a Charlie, a Agus, no hay ningún problema, pero vamos a nombrar por ahora los motivos que tenemos más importantes. Por ejemplo, Norma, que sabemos que está internada por COVID. Hoy le mandaron un audio a Hugo diciendo que no había novedades, no mejoró, pero tampoco empeoró. No sé si le pasó el parte de las 4 de la tarde o nada. Bueno, seguimos igual, seguimos orando por Norma, por nuestra hermana Norma, para que el Señor, sea la voluntad del Señor, y si Él quiere pueda sanarse y podamos verla de nuevo con nosotros. La mamá de Pauli Gómez, que venimos comentando, ha empeorado un poco su estado. Yo hoy le escribí a ver cómo estaba y no me contestó, pero bueno, sigamos teniéndola en oración, porque vienen pidiendo mucho por ella. Ha mejorado, ha empeorado, pero lo bueno es que se mantiene en sí estable, así que sigamos rogando por ella. Miguel, el suegro de la hermana de Aluminé,
sigamos orando por su salud, él continúa grave, así que sigamos rogando por él, y agreguemos el consuelo, que esto también afecta en lo anímico, que falleció su hermano por COVID, así que estemos orando por estos motivos, ¿no? Luego los motivos generales los conocemos, estemos orando por las familias de la iglesia, las familias inconversas, los bebés y todo lo que siempre se nombra. Así que, bueno, acá Agustín tiene info, me dice que la mamá de Pauli ya está un poco mejor, está en una clínica de rehabilitación, y que, bueno, que ya está fuera de peligro, que Pauli no contesta porque está cuidando de ella. Así que, bueno, sigamos orando, y también un motivo más de agradecimiento. Yo le voy a pedir a 3 hermanos que tengan una oración para luego dejarle el lugar a Mauri, que hoy tiene el mensaje. Le voy a pedir a Hugo, a Henry y a Agus, si ellos pueden tener una oración pidiendo por estos motivos. ¿Sí? Bien, vamos a orar entonces. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, de poder comunicarnos de esta manera y seguir en comunión los hermanos, en oración. El trono de la gracia tuya hoy, Señor, está rebosando de inciensos, que son las oraciones de los santos, como sabemos por tu palabra. Hay mucho clamor y mucha necesidad de ti, Señor, en este tiempo. Por eso nos juntamos, nos reunimos, como quisiéramos hacerlo personalmente, Señor, en las reuniones, como tú nos enseñás en tu palabra, y sabemos y quisiéramos hacerlo, pero de esta manera también, Señor, estamos en oración, pendientes los hermanos de cada tema, de cada situación. Tú conoces absolutamente todo el proceso y el problema que vivimos y que se replica en todos los hermanos sobre la faz de la tierra, porque los mismos padecimientos que tenemos nosotros lo tienen todos tus hijos en toda la tierra. Y estas oraciones que suben como clamor y súplica a tu trono, Señor, presididas por mucha gratitud, por la salvación, por la vida, por la esperanza de gloria, por la eternidad futura que nos espera. Estamos, Señor, necesitando de tu presencia, de tu auxilio, de tu sanación en los hermanos que están con problemas de salud, estos casos que se mencionan, Miguel, Norma, la mamá de Pauli, Señor, tantos casos que están complicados de salud, de familiares, de amigos, de allegados. Agradecemos la restauración de Lucas, gracias, Señor, porque lo estás sacando de su proceso y él está bien. Y así, Señor, seguimos velando y rogando por estos casos puntuales que necesitan de tu presencia, de tu asistencia, tanto en la salud corporal como espiritual, y el consuelo y fortaleza de toda la familia de cada uno de ellos. La iglesia necesita de ti, Señor, hoy más que nunca, porque tus hijos estamos transitando tiempos peligrosos. Queremos congregarnos, necesitamos que tú nos abras las puertas y nos des las fuerzas, la voluntad, el deseo y la necesidad de compartir con los hermanos para que se fortalezca la comunión de tu iglesia y para que juntos podamos seguir velando, estimulándonos al amor, a las buenas obras. Bendícenos, Señor. Nos encomendamos en tus manos. Pedimos tu gracia y tu sostén, tu guía y dirección en este tiempo para todos tus hijos, para cada hogar, para cada familia de tus hijos aquí, pidiéndote que tu palabra hoy nos hable al corazón, que nos hables y nos guíes y nos edifiques por tu palabra. Te pedimos todo agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos una vez más por tu grande amor, por tu bondad, por tu misericordia que podemos disfrutar en Cristo. Gracias, Padre, porque un día tu palabra llegó a nuestras vidas, Señor, a cada uno de diferentes formas, de diferentes maneras, pero tu amor nos alcanzó. Tu gracia, tu amor en Cristo, tu Hijo amado que entregó su vida en rescate por la nuestra, nos alcanzó sabiendo que somos pertenencia tuya, que te pertenecemos a ti, somos tus hijos,
y sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros, tú estarás con nosotros hasta el fin del siglo, hasta que tú vengas a buscar a tu iglesia, sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Y todo lo que pasamos a diario, todo lo que nos acontece en nuestra vida, si estamos en tu voluntad, sabemos que tú lo sabes, tú tienes el conocimiento de todas las cosas, y en este tiempo de dificultad que pasan tus hijos, sabemos que es porque tú lo quieres así. Te pedimos que tú nos ayudes a continuar, a perseverar en tus caminos, sabiendo que tú, Señor, estás detrás de todas las cosas. Pedimos tu bendición sobre Norma, Señor, sabiendo en la condición de salud que se encuentra, que tú bendigas su salud, su vida, que tú le acompañes, Señor, se sienta fortalecida por ti, y que ella, Señor, eh, teniendo la fe en ti, pueda sostenerse en ti. Bendice a los hermanos mayores, que por sus dolencias, Señor, a veces no los podemos ver, que tú bendigas a la abuela Nelly, Señor, Coca, Chiquito, eh, María, te pedimos que tú sostengas sus vidas, eh, en su vejez sabemos que aparecen dolencias, tú bendiga su vida, Señor, para que sea un pasar mucho mejor. Te pedimos que bendigas la reunión en esta noche una vez más, eh, las peticiones que lleguen delante de ti, tú respondas a cada uno conforme a tu voluntad. Dejamos también en tu presencia tantos hermanos que necesitan de las oraciones por la enfermedad que estamos padeciendo. El pariente de Alu, Señor, Miguel, que tanto tiempo se encuentra internado, también la mamá de Pauli Gómez. Tú les bendigas, Señor, y sientan fortalecidos tu presencia con él. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Padre, continuamos en tu presencia, Señor, agradecidos porque podemos estar cerca tuyo, Señor, podemos estar reunidos, Padre, para poder rogar, Señor, para poder dejar nuestras peticiones a tus pies, Señor, en tus manos. Gracias, Padre, porque podemos estar conectados, Señor, gracias por la provisión de los recursos, Señor, a cada uno de los que estamos en esta reunión, Señor. Queremos continuar, Señor, agradeciéndote por tu fidelidad con nosotros, darte las gracias, Señor, porque vemos, Señor, día a día, Señor, minuto a minuto, cómo esta enfermedad avanza, Señor, y hay cada vez más muertes, hay cada vez más gravedad, Señor, en este asunto, Señor, y también vemos tu protección con nosotros, Padre, vemos tu protección con tu iglesia, Señor, y con cada uno de tus hijos, en distintos lugares también que conocemos, Señor, y queremos ser agradecidos, Señor, de lo que haces con nosotros, Padre. Queremos en esta noche, Padre, agradecerte por tu palabra, Señor, que va a ser expuesta, que tú puedas hablar a nuestros corazones, Padre, que nos puedas desafiar, Señor, podamos realmente ser movidos de un lugar de confort, Señor, a poder tomar decisiones que realmente nos muevan, Señor, a caminar paso a paso en tu voluntad, Señor, para poder también agradarte y que más personas puedan conocer de tu palabra, Señor. Queremos dejar nuevamente en tus manos, Padre, a Norma, Señor, tú conoces su estado, Señor, mejor que incluso los mismos médicos, Padre, conoces cada uno de sus detalles, Padre, queremos rogarte por ella, Señor, por su vida, rogarte, Señor, por su familia también, Señor, que puedas seguir fortaleciéndolo, Señor, que cuanto antes, Padre, en tu voluntad, pueda, Señor, sanarla, y que pueda también volver a casa, Señor, podamos también ver tu mano como lo haces con nosotros, Padre. Queremos también dejar en tus manos a Miguel, Señor, rogarte, Padre, por su vida, Señor, no sabemos si te conoce, Padre, pero si no lo ha hecho, Padre, que realmente también pueda ser una situación, Señor, para que él pueda conocerte, Señor, siempre y cuando, Padre, tú decidas restaurarlo, Padre. Te rogamos que sigas obrando en su cuerpo, Señor, en esa enfermedad que a tantas personas está afectando, Padre, y también puedas consolar, Padre, a su familia por el fallecimiento también de su hermano, Padre. Queremos rogarte
por la mamá de Pauli, Señor. Recientemente, Padre, pudimos saber que ella está con una infección, Señor, que levanta fiebre, Señor, que no encuentran qué puede ser, Señor. Intercedemos por ella, Señor. Clamamos por su vida, Señor, para que tú puedas seguir obrando, Señor, todo este tiempo como lo has hecho, que una vez más, Padre, puedas sanarla, Padre, y puedas restaurar su vida. Señor, queremos dejar en tus manos a tu iglesia, Padre. Queremos dejar en tus manos a cada uno de nosotros en este tiempo de desesperación, Señor, de incertidumbre, que nuestro espíritu, Padre, no se enfríe, que podamos en este deseo quizá de cuidarnos, Señor, de no ver gente, de aislarnos, Padre, que no sea también nuestro espíritu el que esté aislado, que no sea nuestro espíritu el que se enfríe, Señor, el que esté callado, con un tapabocas, Señor, sino que realmente, Padre, pueda seguir obrando en la vida de cada uno de los que estamos en este lugar y tu evangelio, Padre, se pueda seguir extendiendo con la gran necesidad también que hay hoy, Señor, que podamos realmente ser instrumentos útiles en tus manos. Señor, dejamos esta reunión en tus manos, Padre, rogándote que nos sigas acompañando. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, le vamos a dejar el lugar a Mauri. Ahí Agustín seguramente escucharon en la oración. Recién hace un ratito me contestó Pauli, me puso que su mamá seguía internada, que le habían sacado un poco el oxígeno, pero ahora estaba con una infección que levanta fiebre muy alta y no pueden descubrir de dónde es. Así que sigue con estudios y le volvieron a poner oxígeno. Así que bueno, otro motivo por el que venimos orando que tenemos que seguir. Vamos a dejarle lugar a Mauri con el mensaje. Gracias. Bueno, buenas noches, hermanos, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Bien. Bueno, hoy seguimos con el capítulo de Éxodo 14. Empezó Enrique el sábado pasado y hoy vamos a terminar con este capítulo, ¿sí? Vamos a hacer un breve repaso de lo que ya vio también Enrique. Y vemos, por ejemplo, en el capítulo 14, en el verso del 1 al 4, que Dios atrae a Faraón para salir contra Israel, ¿sí? ¿Qué dice la palabra? Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, dice la Escritura. No voy a leer todos los versículos por amor al tiempo, ¿sí? ¿Qué me está diciendo acá? Delante de él acamparéis junto al mar. Podemos decir que Dios preparó una emboscada para Faraón, porque después del horror de la muerte de los primogénitos, ¿sí? El cambio de ánimo del corazón de Faraón fue temporal, fue muy corto, ¿sí? ¿Para qué se produjo esto? Esto se produjo para que persiga al pueblo de Israel. Y así fue. Él fue rápido para ir en contra de Israel cuando tuvo la oportunidad. Encerrados están en la tierra. Esto era exactamente lo que Dios quería que Faraón creyera. Dios le dijo a Moisés que guiara al pueblo de Israel por un camino que pareciera no tener sentido, por un camino que pareciese que no fuese el correcto. Pero de esta forma, lo que Dios estaba buscando era ser glorificado, ¿sí?, en Faraón a través de ellos. Del verso 5 al 9, siempre en el capítulo 14, del verso 5 al 9, ¿sí?, Faraón se decide a forzar a Israel para que vuelva a Egipto. Y fue dado, dice la palabra, fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir al pueblo de Israel
Esta era una pregunta extraña que se hacía Faraón, pero no era una pregunta difícil de responder, porque tenía al menos 10 buenas razones para que Faraón dejara ir al pueblo de Israel, lo dejara salir de Egipto. ¿Sí? Tal vez, ¿qué pudo haber pensado Faraón? Quizás Faraón pensó que las plagas eran el límite del poder de Dios y que ahora era el momento de ir otra vez en contra de Israel. Habrá dicho, bueno, ya está, ya mi nación quedó en ruinas, no tengo más nada, mi nación está devastada, hasta acá llegó el poder, hasta acá llegó el dedo de Dios, como nos había dicho Hugo en un mensaje cuando los magos de Faraón quisieron imitar, ¿sí? Quisieron imitar las cosas que hacía Moisés, los milagros que hacía Moisés delante de Faraón. Lo pudieron imitar hasta un cierto punto y hasta ahí nomás. Ahora el corazón de Faraón habrá pensado en este momento, basta, ya está, con todo lo que me hizo, yo no creo que tenga más poder para hacer más cosas este Señor Dios. Ahora acá vemos dos puntos de vista muy importantes. El primer punto de vista nos demuestra lo rápido que se nos olvida lo que Dios a veces hace y nos demuestra, ¿sí? Vemos la obra de Dios, vemos el poder de Dios, pero nos olvidamos pronto. Cuando tenemos que salir corriendo atrás del pueblo de Israel, cuando tenemos que salir corriendo atrás de otras cosas, nos olvidamos de esas demostraciones divinas que siempre Dios nos da para con nosotros. Y el segundo punto, siempre pensando en la vida espiritual, esto es muy importante porque a veces nos equivocamos y pensamos que Satanás nos dejará ir fácilmente una vez que pasamos a ser salvos, una vez que salimos debajo de la opresión, una vez que salimos debajo del poder del maligno, una vez que salimos debajo de adorar dioses ajenos. Entonces, del mismo modo que Faraón siguió a Israel, Satanás, por más que hayamos creído, por más que vayamos camino al Mar Rojo y que vayamos con las intenciones de cruzarlo, Satanás nos va a perseguir intentando atraparnos siempre como mínimo en la frontera de sus dominios, ¿sí? Con la esperanza de destruirnos. Él no va a perder la esperanza de volver, así con la misma misión que salió Faraón de decir yo quiero traerlos otra vez, esclavizar al pueblo de Israel. De la misma forma, cuando nosotros creemos, cuando vamos camino a la salvación, Satanás no nos va a dejar tranquilo. Él va a querer traernos de vuelta, ¿sí? Nos va a querer destruir, va a querer que volvamos a ser sus esclavos, ¿sí? ¿Y cómo salió Faraón detrás del pueblo de Israel? 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, ¿sí? En ese momento, Faraón tenía los mejores recursos militares. Hablar de un carro de guerra en ese momento de la historia era hablar como del mayor poder bélico que hoy podamos ver, ¿sí? El ejército egipcio era un ejército muy poderoso, muy poderoso. ¿Qué era lo único que tenía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no tenía nada. El pueblo de Israel, ¿sí? No tenía nada. Había salido con mano poderosa, de Egipto. Ahora, esto nos da a entender de cómo era el pueblo de Israel. La idea de una rebelión en contra de toda autoridad, ¿sí? Ellos siempre estaban ahí divagando, y nos queremos ir o no nos queremos ir. Entonces hubo que usar, ¿sí? Estas 10 razones para que puedan salir con mano poderosa de la tierra de Egipto. Tenía una naturaleza rebelde el pueblo de Israel. Ahora, esa naturaleza rebelde era buena cuando se manifestaba en contra de Faraón y de sus cosas. Ahora, era mala cuando se manifestaba en contra de Dios
y de Moisés y de todo lo que ello representaba. Ahora, este es un problema muy común en la mayoría de las personas que son rebeldes, ¿sí? Por lo general siempre se rebelan contra cosas equivocadas. En el verso 10 y 12 nos dice la respuesta de los hijos de Israel. Y cuando Faraón se hubo acercado, dice la palabra, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Bien, dice que el pueblo temió en gran manera, ¿sí? Y tenía mucha razón en tener este miedo. Imagínense semejante ejército ir tras del pueblo, y ellos acorralados era lo que pensaban ellos en ese momento, ¿no? Y al parecer ellos no tenían oportunidad de escapar, al parecer no, hasta ese momento no tenían oportunidad de escapar. Si querían retomar el camino por donde habían venido, ¿sí? Ese camino estaba bloqueado por semejante ejército. Entonces ahí Faraón piensa que están acorralados y ya empiezan a frotarse las manos. Dijeron, bueno, acá está, ya los tenemos. Ahora los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ahí Israel hizo lo correcto, ¿sí? Lo mismo tendríamos que hacer también nosotros cuando nos encontramos en lugares peligrosos, donde no tenemos fáciles salidas, ¿sí? Debemos clamar también a Dios. ¿Por qué? Porque como nos leían el sábado pasado, el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Es un ejemplo que debemos imitar de clamar, de pedir ayuda cuando nos encontramos en situaciones difíciles. Fíjense cómo le habla el pueblo de Israel, cómo le habla a Moisés, y le dice: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Fíjense con qué, y con el perdón de la palabra, con qué arrogancia, si se puede decir, le habló. Ahora, ¿por qué? Su temor y clamor a Jehová de parte del pueblo de Israel tenían sentido, ¿sí? Tenían mucho sentido, pero las palabras hacia Moisés reflejaban que este pueblo tenía una falta de confianza en Dios, ¿sí? Sus oraciones no pasaban el techo. Clamaban a Jehová, pero protestaban ante Moisés. Y ellos se burlan en un tono muy satírico. ¿Por qué? Ellos siempre estaban pensando y comparaban las cosas que había en Egipto. Fíjense que le hacen esta comparación. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? Egipto tenía el 30% aproximadamente de su tierra, ¿sí? La utilizaba para sepulcros, disponibles para cementerios. Se especializaban en ellos. La respuesta que daba Israel siempre hacía comparaciones con lo que estaban extrañando, ¿sí? Hacía comparaciones con Egipto. En el verso 3 y 14 nos dice que Moisés responde con gran valor. No temáis, les dice Moisés. Vamos a leer, dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy veréis, que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No temáis, ¿sí? Acá Moisés le está dando aliento al pueblo de Israel, pero en este punto Moisés no sabía cómo Dios lo iba a ayudar en esta situación. Todo lo que él sabía y que confiaba era que ciertamente Dios sí lo iba a ayudar. En este sentido, Moisés sabía que él estaba en una situación un poco complicada.
la cual Dios le iba a ayudar a atravesar. ¿Sí? Moisés ya estaba pensando de una forma distinta, ya era distinto el Moisés del capítulo 6, lerdo en palabras que le costaba hablar. Ya Moisés empezaba a transmitirle fe, empezaba a transmitirle confianza al pueblo de Israel. Ahora, cuando vemos que nuestra única ayuda es Dios, entonces tenemos un poco más de inclinación para confiar en Él. Algunas veces, hermanos, en cosas pequeñas, pensamos que nosotros podemos hacer y resolver esas cosas por nuestros propios medios, ¿sí? Pero estamos totalmente equivocados, porque le dejamos también, nos queremos hacer cargo de las pequeñas cosas y las grandes cosas las dejamos en manos de Dios, ¿sí? Y ahí es donde estamos errando. La idea es dejar todo, completamente todo, en manos de Dios para que Él pueda hacer. No temáis, ¿sí? Moisés les dice, estad firmes. Lo que Moisés le dice al pueblo de Israel, esto es a menudo la dirección del Señor para con los creyentes en tiempos de crisis, en tiempos de opresión, en un mal momento. Estad firmes, tenemos que estar firmes. Esa es la promesa que Dios nos da. Ese es el aliento que Dios nos da. Ahora nosotros, en nuestra parte carnal, queremos poner algunos factores donde pensamos que podemos resolver por nosotros mismos. Podemos poner la desesperación. ¿Qué va a ser la desesperación? La desesperación nos va a arrojar al piso y no nos va a permitir levantarnos. El miedo, ¿qué nos va a decir el miedo? El miedo nos va a decir que nos retiremos. La impaciencia, ¿qué va a decir la impaciencia? La impaciencia nos va a decir que tenemos que hacer algo ahora, ya. Y por último, la presunción. ¿Qué me va a decir la presunción? Que me tengo que arrojar al Mar Rojo antes que sea partido en dos. Estemos firmes y tranquilos en cada una de las pruebas que nos toca pasar, hermanos. Estemos firmes y tranquilos mientras Dios revela su plan. Moisés invitaba al pueblo de Israel a tranquilizarse, a que estén firmes, tranquilos. Vamos a esperar, ¿sí?, que Dios revele su plan. Ahora, también le dice, perdón, ven la salvación que Jehová hará, ¿sí? Moisés no sabía lo que Dios haría, pero él sabía cuál era el resultado. Ven la salvación que Jehová hará hoy, les dice al pueblo de Israel. Él sabía que Dios salvaría a su pueblo, pero, ¿sí?, y que los enemigos de Jehová serían destruidos. Entonces él les podía decir, Jehová peleará por nosotros, por vosotros. Entonces, acá Moisés conoce el resultado final, no conoce el procedimiento de esta prueba. Dios rescatando a su pueblo, ¿sí?, y con un hecho donde Moisés sabía que iba a ser hoy, a pocas horas, pero no sabía cómo. Entonces, cuando leía esta porción, pensaba cómo va a ser rescatada la iglesia, cómo Dios va a volver por su pueblo con la segunda venida de Cristo, ¿sí? ¿Cómo va a ser ese rescate también? Nosotros sabemos el método que va a ser con la segunda venida de Cristo, ¿sí? Pero no sabemos el momento. Dice la palabra que del día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo, solamente el Padre. Entonces, ¿cómo le va a revelar semejante secreto a Moisés si ni siquiera se lo va a confiar al Hijo? ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos el procedimiento en este momento, pero no sabemos el día,
Moisés, en ese momento, no sabía el procedimiento, pero sí sabía en qué tiempo iba a ser. Hoy, ahora, en cuestión de horas, ¿sí? Luego de esto, Dios dirige a cruzar el Mar Rojo. ¿Mm? Vamos a ver en el verso, desde el 15 al 18, las instrucciones de Dios para Moisés, ¿sí? Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco, y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros, y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifiquen Faraón en sus carros y en su gente de a caballo. ¿Por qué clamas a mí?, le dice Jehová a Moisés. Moisés, hay un tiempo para orar y hay un tiempo para actuar. En este momento, este era un momento de actuar para Moisés, era un momento de acción. Moisés podía seguir orando a lo largo del camino, mientras transitabas ese camino. Ahora, tenemos un tiempo para orar, pero también tenemos un tiempo para hacer otras cosas aparte de la oración. Una de las cosas que podemos hacer, hermano, también tenemos visión, tenemos que tener visión para hacer camino a la ayuda de Dios. Yo tengo que colaborar, tengo que confiar, tengo que entregarme, tengo que hacer camino a la ayuda de Dios. Yo puedo orarle a Dios y decirle: Dios, te pido que me cuides en este viaje y voy a viajar con mi familia y me subo a la ruta y voy a 200 kilómetros por hora. Y bueno, a los 110 creo que se va a terminar la ayuda, creo que ahí se va a bajar. Entonces yo tengo, si estoy orando para que me cuiden la ruta, tengo que hacer camino para que Dios me pueda proteger en la ruta. Tengo que andar de una forma prudente, tengo que confiar, ¿sí? Entonces, aquí Dios le dice a Moisés, en el momento de partir el Mar Rojo, le dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano. Tú alza tu vara y extiende tu mano. Estas son instrucciones muy sencillas. Son instrucciones muy sencillas que conectarían con un poderoso milagro que hizo Dios. Solamente levantar la mano, levantar la vara y extender la mano. Fíjense, con un acto tan sencillo, tan humilde, el grandioso acto de salvación que logra Dios. Ahora, hermanos, de la misma manera ocurre con nosotros. El milagro más grande de la salvación puede ocurrir con nosotros con un acto sencillo de nuestra parte. Con un simple acto sencillo de nuestra parte ocurre también el acto de salvación. Ahora, lo que hay que entender aquí es que ni Moisés ni su vara tenían el poder para hacer que el Mar Rojo se abriera. Todo lo hizo la omnipotencia de Dios aquí. Pero era necesario que Moisés apareciera. ¿Para qué? Para que los israelitas pudieran ver que Dios lo había elegido a él para ser instrumento de su liberación. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, dice Dios. Hasta aquí Dios aún no terminaba de contestar la pregunta de Faraón, allá en Éxodo 5:2, cuando Faraón preguntó a Moisés: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Sí? Ahora Dios utiliza
el milagro de partir el Mar Rojo, ¿sí?, para hablar a Egipto de la misma manera que lo haría con Israel. Ese milagro no se lo mostró solamente a Israel, se lo mostró también a los perseguidores de Israel, se lo mostró a los opresores de Israel. Entonces, este es un aspecto en la vida espiritual que refleja que cuando Dios nos libra a nosotros de una tentación, de una crisis, de una opresión, es un testimonio muy importante, tanto para nosotros como para nuestro enemigo. ¿Sí? Bien. El verso 19 y 20... Dios neutraliza al ejército egipcio con fuego, ¿sí? Dice la palabra, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó, se puso a sus espaldas, e iba el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Sí? Dios protegió a Israel del ataque egipcio mientras se hacía un camino a través del Mar Rojo, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Ahora, los egipcios no lo sabían, pero tal vez en este momento fue su última oportunidad, porque la misma columna que previno la persecución en pos de Israel, ¿sí?, también protegió sus vidas por un momento más. Si ahí los egipcios hubiesen visto esa barrera que los impedía, hubiesen visto el poder de Dios, tal vez hubiesen sido librados de la destrucción postrera, ¿sí? Era una nube de tiniebla para ellos y alumbraba a Israel de noche, ¿sí? Esto nos enseña, ¿sí?, en este ejemplo, es un ejemplo muy gráfico de que la gloria de Dios y la obra de Dios puede ser luz para una persona, pero puede ser también tinieblas para otra. Esta noble naturaleza de la gloria de Dios en salvación y juicio, la cual va a aparecer más adelante y aparece frecuentemente en las Escrituras, no podía ser representada gráficamente de una mejor manera, ¿sí? Este es un hecho que conoce todo el mundo. Cuando uno nombra el Mar Rojo o cuando dice Moisés, todo el mundo, creyente o no creyente, la mayoría saben lo que pasó ahí, saben cuál fue el acontecimiento ocurrido en ese momento. Es un hecho que está muy bien representado, que gráficamente nos enseña un montón, ¿sí? Ahora, el verso 21 y 22, ¿sí?, las aguas del Mar Rojo son partidas y los hijos de Israel cruzan sin peligro, ¿sí? Y después, aquí vemos que en el verso 21 y 22 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su izquierda y a su derecha. Acá Israel ya empieza a cruzar el Mar Rojo, y del verso 23 al 28 vemos cómo Dios trastorna al ejército egipcio y que ellos son ahogados, ¿sí? Dios quitó la rueda de sus carros, dice. Dios obró milagrosamente del lado de los israelitas y en contra de los egipcios, ¿no es cierto? Él trastornó el campamento de los egipcios hasta que Israel pudo cruzar el Mar Rojo. Hasta entonces, él había permitido que el ejército
siga persiguiendo a los egipcios, ¿sí? Es una enseñanza que nos deja que nuestro enemigo nos va a perseguir, ¿sí? Hasta que Dios lo permita. Nuestro enemigo nos va a atormentar hasta que Dios lo permita. Cuando Dios no lo permita más, va a hacer cualquier cosa para poder alejarlo de nosotros, para poder destruirlo. Entonces le dice a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios. Dios le dice a Moisés que haga algo con su mano, y esto era el poder de Dios obrando. Ahora, hermanos, Dios pudo haber llevado a cabo este milagro de una manera sencilla, sin la cooperación de Moisés, pero a pesar de todo, ¿sí? Dios siempre busca a alguien, busca a personas para que participen en sus obras. Utiliza a personas para que participen en sus obras, ¿sí? Cada vez que se abre una plataforma en todas las iglesias donde se predica el Evangelio, cada vez que se abra una iglesia, cuando se vuelva a la presencialidad y se predique el Evangelio, esa persona que está en la plataforma, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo, es una persona que está siendo utilizada por Dios, está siendo utilizada para salvar a alguien, para guiar a alguien a cruzar el Mar Rojo. Vimos que esto era poder de Dios, ¿sí? Ahora, cuando el Mar Rojo se cierra, dice que no quedó de ellos ni uno. No quedó de ellos ni uno. Y la liberación del Mar Rojo se convirtió en un punto de partida, por así decirlo, en la historia de Israel. A partir de esta era, la historia de Israel, ellos tuvieron muchos problemas por delante, pero de lo que estaban seguros era que Faraón y su ejército nunca más los iban a molestar. Hermanos, cuando nosotros somos salvos, cuando Dios nos hace cruzar el Mar Rojo, literalmente, esto no quiere decir que no sigamos teniendo problemas. Los problemas siempre van a estar, ¿sí? Ahora, con esta enseñanza del capítulo 14, nos está enseñando también cómo debemos confiar en Él y cómo debemos dejar todo en sus manos. A veces cuesta un poquito, ¿sí? A veces sabemos que hay un final, pero estamos ansiosos, sabemos que Dios nos va a terminar librando, pero queremos saber el procedimiento, cómo va a ser, cuánto tiempo va a llevar, ¿sí? Por más que crucemos el Mar Rojo, por más que seamos salvos, eso no quiere decir que dejemos de tener problemas. Entonces Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y esta era una confirmación para Israel de que su liberación de Egipto ya era real, ya estaba consumada, y que había sido completada, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Tuvieron que ver para estar tranquilos y para creer. Ahora, esto es una realidad y está comprobado históricamente. Dice que un pueblo oprimido es lento para creer que son libres mientras sus tiranos viven. Y Dios lo que quería era que Israel supiera que sus opresores estaban muertos. Ahora, esto es un toque gráfico con testigos oculares. Los soldados egipcios ahogados representaban la vieja manera de vivir en esclavitud, la cual se había ido para siempre, ¿sí? Ahora, de alguna manera, el ver estos cuerpos muertos era la señal concreta de que la salvación y la vida nueva ahora estaban asegurados, ¿sí? Este principio también se aplica para nuestras vidas, hermanos. Este principio se aplica en nuestras vidas diarias, en las pruebas que tenemos. A pesar de que la presión de la prueba, ¿sí?, sea casi insoportable, de que nos oprima, de que nos tenga muy angustiados, algún día vamos a ver a nuestros egipcios en el fondo del mar,
¿sí? Debemos confiar en la liberación, en la redención que Dios tiene para nosotros. Así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios, ¿sí? Dios libró a Israel de una circunstancia que parecía prácticamente imposible, pero Él demostró la fidelidad a su pueblo, ¿sí? Se lo había prometido a los patriarcas y cumplió, demostró su fidelidad hacia Israel, hacia su pueblo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esto? El motivo de Dios para librarnos no es solamente por amor a nosotros, ¿sí? Hay un motivo más. Dios guarda su propia gloria y su propio honor. Hermanos, observemos una cosa, ¿sí? Si hemos confiado en Dios y hemos salido del mundo egipcio a través de su gracia y hemos dejado todos los pecados atrás, si fuéramos dejados en el desierto para morir, sin sentido, el Señor Jesús hubiera perdido su gloria como Salvador. Dios hubiera perdido su nombre por la fidelidad inmutable, y el Espíritu Santo perdería su honor por la perseverancia de completar cada obra que Él emprende. Hay una historia de una mujer en el lecho de muerte que le dice al médico: doctor, Dios ya está preparando el lugarcito para mí. Y el médico le dice: mire señora, yo la felicito por su fe, dice, pero ¿y si esto no llega a ser cierto? Entonces yo no tengo nada que perder, le dice la señora. Yo lo único que perdería fuese mi alma. El que más tiene para perder es Dios, porque Él perdería toda su gloria y su honra. ¿Sí? Qué bárbaro, ¿no? Cómo nos cuesta a veces creer en la gloria y en la honra de Dios. A veces pensamos que no nos pueden ayudar o que no nos están ayudando. Dios no nos va a dejar en el medio del desierto, hermanos. Dios no nos va a prometer, no nos va a decir: yo te voy a librar y después te voy a dejar tirado. No, nunca, nunca. Es más, lo más probable es que nosotros, con todo respeto, dejemos tirado al Señor. Lo más probable es que sea eso. Ahora, para ir finalizando, podríamos decir que la liberación de la Pascua y el milagro del Mar Rojo van de la mano. ¿Por qué? Porque si no fuese por la victoria ganada en el Mar Rojo, la redención de la Pascua no hubiese significado nada. Pero ellos jamás hubiesen llegado al Mar Rojo sin el milagro de la redención por parte de Dios en la Pascua. Ahora, del mismo modo, la redención que nos ofrece la cruz a nosotros, nada sería sin el milagro de la resurrección. Podemos decir que las dos obras de liberación van de la mano, ¿sí? Van paralelamente. Ahora, pensaba mientras estudiaba para este mensaje, mientras preparaba este mensaje, un pueblo duro, ¿sí? Un pueblo que le costaba entender, un pueblo porfiado. Y leí una frase que decía que si no hay conocimiento, no hay comprensión. Si yo no conozco lo que Dios quiere para mí, lo que Dios tiene preparado para mí, nunca voy a comprender el proceso de una prueba. Si yo no conozco el amor que Dios tuvo para mí, que dejó morir a su Hijo en la cruz para librarnos de nuestros pecados, nunca voy a comprender la obra de Dios. Ahora se termina de responder la pregunta de Éxodo 5:2. ¿Sí? ¿Y quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Y mientras analizaba esto que se respondía a la pregunta, mientras se respondía esta pregunta, yo pensaba: ¿qué habrá sentido Faraón cuando
el mar se comenzaba a cerrar. Hemos visto, lo he buscado, la zona por donde cruzaba, lo he buscado por internet, y bueno, hay por ahí algunos dibujos, ilustraciones de las dos paredes del mar levantadas, y así como ilustración ya impresiona. Imagínense lo que debe haber sido vivir ese momento, ¿no? Entonces, tal vez esta noche haya alguien que todavía no conoce a Cristo, que no tiene al Señor en su corazón. Y este es un capítulo, es un capítulo que nos enseña mucho. Nos habla todo el libro de Éxodo de redención, pero acá nos está hablando de pruebas muy fuertes en las que a veces en la vida nos toca enfrentar, ¿sí? ¿Estás dispuesto a tener conocimiento para tener comprensión? ¿Estás dispuesto a cruzar el Mar Rojo? No busquemos el procedimiento, confiemos en el resultado, ¿sí? Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a terminar esta parte con una oración. Señor, seguimos en tu presencia, queremos agradecerte y pedirte, Señor, seguir pidiéndote por estos motivos, para que tú nos ayudes, para que tú permitas que podamos glorificar tu santo y bendito nombre, que bendigas el testimonio de tu iglesia, que nos bendigas a cada uno de nosotros, que podamos, Señor, llevar tu nombre bien en alto, que bendigas a cada uno de los presentes, a los hermanos que están pasando por alguna dolencia, alguna necesidad, por los hermanos que están pasando por alguna dificultad, por esta enfermedad del COVID. Sabemos que tú tienes el control de todo y por eso te pedimos que tú nos ayudes y nos bendigas para poder estar atentos, Señor, a la necesidad de cada hermano y sobre todo poder seguir intercediendo los unos por los otros. Dejamos este momento en tus manos, bendícenos en lo que resta de estas semanas, cuídanos y también te pedimos que sigas contemplando la salud de Norma, como ya lo hemos pedido, pero rogamos por ella, nuestra hermana en Cristo, Señor, para que tú puedas obrar en su salud y ella pueda restablecerse prontamente. Dejamos este momento en tus manos, en el nombre del Señor Jesús pedimos todo esto. Amén. Bueno, al parecer, Agus, me había silenciado alguno para que no se escuchen los gritos de la nena y yo no me di cuenta. Pero bueno, hemos llegado al final de la reunión. Recordemos que este sábado no vamos a tener reunión la iglesia, sino que vamos a participar de una reunión en conjunto con otras iglesias. A las 20 horas el sábado va a hablar el hermano David Quero. Tengamos en cuenta que en la semana o llegando al fin de se va a pasar el link para que podamos todos estar atentos y acompañar y participar. Recordemos la ofrenda, que era tiempo... Recordemos que la ofrenda era tiempo hasta hoy, tenemos tiempo hasta mañana, así que si alguien no puso en la ofrenda, puede llamarme a mí si está en el oeste, en el este a Dani, o en la chacra a Lagus. Así que si alguien quiere participar, todavía está a tiempo.